aquel siervo de Dios llamado John Newton entendió perfectamente el dilema que estaba experimentando el apóstol Pablo en cada uno de estos versículos de Romanos 7. Y él escribió lo siguiente luego de reflexionar en las verdades de este capítulo de las Escrituras. Y John Newton dijo: Pablo escribió este pasaje no cuando era un creyente joven inmaduro, sino cuando yo era un creyente maduro y un pastor y apóstol respetado. Y John Newton sigue diciendo, hablando del pecado: este mal me acompaña. Mi corazón es como una carretera, como una ciudad que no tiene muros ni puertas. De él puede salir lo más falso, hablando de su propio corazón. De mi corazón puede salir lo más frívolo, lo más absurdo, lo imposible, lo más horrible, a cualquier hora y en cualquier lugar. Y sigue diciendo Newton: ni el estudio, ni el púlpito, ni siquiera la Santa Cena pueden librarme de esto. El creyente tiene una batalla que muchas veces tratamos de esconder. Por eso hablamos más de nuestras victorias que de nuestras derrotas. Por eso hablamos más de lo ferviente que es nuestra fe en ciertos momentos y muy poco nada de la incredulidad que arrastra nuestras almas. Cuando nos preguntan cómo estamos, parece que siempre estamos bien. Y aún si mencionamos el dolor que estamos viviendo, decimos, pero confiando en el Señor. Nos cuesta reconocer la incredulidad, las batallas internas, el pecado que yace en nuestras almas. Y por más que intentemos borrarlo, ocultarlo o negarlo, hay una guerra en nuestro interior que grita y que nos recuerda que no somos lo que deseamos ser. Teniendo en cuenta eso, quiero argumentar para ustedes a través de estos versículos lo siguiente. Reconozcamos la realidad de nuestro pecado, pues solo Cristo nos liberará de este cuerpo de muerte. Reconozcamos la realidad de nuestro pecado, pues solo Cristo nos librará de este cuerpo de muerte. Y quiero desarrollar este texto con 4 encabezados. En primer lugar, desde los versos 14 al 17, lleva por título Reconociendo la naturaleza del conflicto espiritual. En el segundo punto, veremos en los versos 18 al 20, reconociendo la profundidad de nuestra debilidad. Número 3, en los versículos 21 al 23, veremos reconociendo la realidad de la guerra interior. Y en último lugar, en los versos 24 al 25, reconociendo nuestra necesidad del Salvador. Así que sin más preámbulo, prediquemos la palabra de Dios y escuchemos lo que Dios tiene que decir. Y veamos nuestro primer punto, que tiene que ver con la necesidad de reconocer la naturaleza del conflicto espiritual que hay en nosotros. Y esto lo veremos en los versos 14 en adelante. Nosotros leemos en estos versículos cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, comienza esta sección estableciendo una verdad fundamental sobre la lucha de todo creyente. ¿Cuál es esa verdad fundamental que el apóstol Pablo presenta aquí acerca de la realidad de todo creyente? Pues se encuentra en el verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esta declaración nos introduce a la realidad más profunda del conflicto interno que tiene que atravesar todo creyente, el nuevo creyente y el que tiene años y años y años en la fe. Como decía alguien, no se trata simplemente de una batalla entre buenos y malos deseos, sino de una guerra que surge de la misma naturaleza de nuestra condición actual como creyentes. La ley, dice Pablo, es buena, y es espiritual.
Y por la ley ser buena y ser espiritual, tal cual como Pablo lo describe, esa ley refleja la perfecta santidad y justicia de nuestro Dios. Eso hace la ley. Refleja y nos muestra el carácter de nuestro Dios, quien es justo, quien es santo. Sin embargo, nosotros, aun siendo regenerados, todavía habitamos en un cuerpo de carne y experimentamos la realidad del pecado que mora en nosotros. Y repito, sé que nos encanta ocultarlo. Sé que nos encanta hablar más de nuestras victorias que de nuestras derrotas. Pero no podrás ocultar la batalla interna que tú atraviesas. La afirmación de Pablo, soy carnal, vendido a la esclavitud al pecado, es explicada por Horatio Bonar de la siguiente manera. Horatio Bonar, cuando Pablo dice, soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, él explica lo siguiente. Él dice, este no es el lenguaje de un hombre no regenerado o medio regenerado. Cuando sin embargo añade Horatio Bonar, dice, soy carnal, vendido bajo pecado. ¿Es realmente Pablo la nueva criatura en Cristo a quien se está describiendo en este pasaje? ¿Es realmente el Pablo, el gran apóstol, el gran teólogo y misionero el que se está describiendo en este pasaje? Y Horatio Bonar dice, lo es. Y los que piensan que es imposible que un santo hable así, deben saber poco del pecado y menos de sí mismos. Si tú dices que es imposible que un cristiano hable así, tú no sabes nada del pecado y te conoces muy poco a ti mismo. Siguió Horatio Bonar, dice, una aprehensión correcta del pecado, de un pecado o fragmento de pecado, si existe tal cosa, produciría la sensación opresiva aquí descrita por el apóstol, una sensación de 20 o 30 años de progreso que se intensifica en lugar de debilitar. Sigue la cita. Están muy equivocados en su estimación del mal, que piensan que es la multitud de pecados lo que da lugar a la amarga protesta, soy carnal. Un pecado dejado atrás, dice Horatio Bonar, un solo pecado dejado atrás producirá el sentimiento aquí expresado en Romanos 7. ¿Quién puede decir hoy, necesito la palabra menos y el Espíritu Santo menos de lo que lo necesitaba hace 20 años? Quizás no lo dices con tus labios, pero tus acciones muestran que te conoces muy poco a ti misma y que conoces muy poco sobre la doctrina del pecado y lo que Él es capaz de hacer en la vida de un cristiano. Esta lucha de la cual habla el apóstol Pablo se manifestará en una dolorosa paradoja que Pablo describe vívidamente en el verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Te puedes identificar con Pablo? Pues yo sí. El apóstol no está describiendo aquí la experiencia de un incrédulo o de un cristiano inmaduro, sino la realidad profunda de todo creyente que busca con mucha sinceridad la santidad que nuestro Dios demanda. El nuevo corazón dado por Dios anhela la justicia y la santidad. Un cristiano verdadero debe anhelar la justicia y la santidad, pero se encuentra al mismo tiempo y constantemente frustrado por la presencia del pecado en él. ¿Vieron eso? Tiene un nuevo corazón el creyente que anhela la justicia, la rectitud y la santidad, pero al mismo tiempo vive frustrado por la presencia persistente del pecado en él. En el versículo 16 seguimos avanzando. Pablo extrae una conclusión significativa de esta lucha que él ha expresado en los versículos anteriores. Y dice en el verso 16: y si lo que no quiero esto hago,
apruebo que la ley es buena. El mismo conflicto interno que tiene todo creyente sirve como evidencia de que la ley de Dios es buena y que el creyente ha sido verdaderamente regenerado. La lucha contra el pecado, como decía Pablo, sirve para evidenciar que la ley de Dios es buena. Solo alguien que ha sido transformado y ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo de Dios puede experimentar este tipo de guerra espiritual, donde hay un genuino aborrecimiento hacia el pecado y un verdadero amor por la santidad. Pablo está aquí exponiendo, como decíamos en nuestro primer punto, él está reconociendo la naturaleza del conflicto espiritual en él. A lo que alguien decía muy sabiamente, la lucha contra el pecado no es señal de que no eres cristiano, es la evidencia más clara de que lo eres. Solo un verdadero cristiano podrá decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Solo un verdadero cristiano será sincero y decir, lo que no quiero hacer, eso hago. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Reconociendo la profundidad de nuestra debilidad. Hemos reconocido la naturaleza de ella, pero a la profundidad. Quiero que bajemos unos metros más debajo del mar y veamos qué encontramos allí. Y esto lo expone el apóstol en los versos 18 al 20. Pablo profundiza aún más en el análisis de su propia condición. Y dice, y yo sé que en mí, en el verso 18, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hermanos, esta confesión sincera de Pablo nos revela una verdad fundamental sobre la doctrina de la santificación. ¿Cuál es esa verdad fundamental que el verso 18 de Romanos 7 nos arroja en cuanto a la doctrina de la santificación? Pues esa verdad de la siguiente, como alguien lo exponía, que la transformación del creyente es un proceso continuo, no un evento instantáneo. Y es eso lo que Pablo está haciendo en Romanos. En los primeros 5 capítulos de esta carta, Pablo está dando detalles maravillosos, sublimes y a veces imposibles de analizar a profundidad de lo hermoso que son acerca del evangelio, pero también en los primeros 5 capítulos de Romanos, Pablo está exponiendo la forma, el medio en cómo tú y yo fuimos aceptados delante del trono del cielo, cómo fuimos justificados, declarados inocentes, aceptados en la familia de Dios. Dice que fue únicamente por la justicia de Cristo. Somos aceptados. Estamos amparados en su justicia. Mi aceptación delante de Dios no depende de lo que yo haga, sino de lo que Él hizo. Pero Pablo, a partir del capítulo 6 en adelante, ya nos mostró anteriormente cómo fuimos aceptados en el trono del cielo. Pero ahora, a través del capítulo 6 en adelante, nos muestra cómo nuestros corazones son transformados aquí en la tierra. Y para poder experimentar esta transformación, tenemos que recordar y hacernos conscientes de lo que somos. Esto es parte de la doctrina de la santificación. Hermanos, la transformación del creyente, repito, es un proceso continuo, no un evento instantáneo. Y créanme, hermanos, a veces lo olvidamos, pero las verdades más básicas de la Biblia, entre comillas, terminan convirtiéndose en las más esenciales para el creyente. Lamentablemente, las doctrinas básicas, esenciales, poderosas y claras en la Biblia ya hoy no parecen ser un tema de conversación, porque nos sentimos más atraídos por lo oculto en la Biblia, lo que es misterioso, lo que es oscuro, porque nos encanta cada quien dar nuestra opinión y armar un debate en medio de ellos, y nos produce una especie de excitación, de emoción, entrar en esas peleas y ver quién gana y todo lo demás. Y yo siempre me he preguntado, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con aquello que está oscuro y que no es tan claro en la Biblia? Mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo con aquello que sí es claro en la Biblia? Con aquello que sí está claramente explicado. Porque, hermanos, nosotros somos, decía alguien, lo que creemos. ¿A qué me refiero?
Cada uno de nosotros se comporta como se comporta, ve el mundo como lo ve, actúa como actúa de acuerdo a su teología. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Imagínate que yo no creo que el día domingo, el primer día de la semana, es el día de reposo cristiano, llevado a su punto más alto, establecido desde el Antiguo Testamento, incluso antes de la ley moral, pero llevado a su punto más alto en la cruz del Calvario y en la tumba vacía. Pero yo no creo, yo simplemente me congrego por tradición, por ritualismo y porque los domingos en la mañana no tengo nada que hacer. ¿Qué va a pasar si una persona no cree que nos estamos congregando aquí por mandamiento divino y el no hacerlo sería pecar contra Dios? La vas a ver un domingo esa persona, va a aprovechar a matar un tigrito el domingo y va a hacer un montón de cosas más porque mira, yo no creo eso. Para mí yo me congrego por tradición y la típica, todos los días son los días del Señor. Qué lindo, solo que no es bíblico. Tu teología determina cómo vives lo que practicas. Es más, yo puedo saber tu teología sin que tú me la hables. Yo solo puedo ver cómo tú ves el día del Señor, cómo tú ves la vida de la iglesia, cómo tú ves los compromisos de la iglesia, cómo tú tratas con las diferencias entre hermanos y ya yo puedo conocer tu teología. Porque tú practicas lo que tú crees. Por eso es tan importante la doctrina, porque alguien que no sabe ni lo que cree va a causar más daño del que usted se imagina. No va a poder guiar a su esposa o a su esposo o a sus hijos a ningún lugar, porque él mismo, ella misma ni siquiera sabe lo que cree. Y lo mismo sucede en este enfoque donde perdemos de vista las doctrinas esenciales, como la doctrina de la santificación. Mira, nosotros tenemos más de 10 años como iglesia y en todo ese tiempo han surgido un montón de procesos de consejería y pare de contar el número de personas que hemos entrevistado. Y hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo no me voy a unir a la membresía porque yo tengo diferencia con estos 2 capítulos de la confesión. Listo, está bien. Entonces quiere decir que con el resto sí estás de acuerdo. Claro. Bueno, muy bien. Vamos al capítulo de la doble predestinación. Yo no estoy de acuerdo con eso. Vamos al capítulo de la iglesia, del estado intermedio, de los decretos divinos. Es más, vamos al del al soteriológico. ¿Qué ocurre primero, mi hermano? ¿La fe o la regeneración? Y tú te das cuenta, mire, usted está más en desacuerdo con nosotros de lo que usted cree. Solo que tomó esos 2 puntos como una excusa. Pero tú no sabes ni dónde estás parado. Mire, hermanos, nosotros no tenemos 2 días haciendo esto. Y a veces me doy cuenta que las doctrinas esenciales, las más básicas, la gente no las entiende. Y una de ellas es la doctrina de la santificación. Tú dirás, pero la palabra santificación no aparece ahí. Ese es otro error teológico que hemos visto, lo que yo llamo el literalismo. Si esa palabra no sale ahí literal, yo no la creo. Si ahí no dice, el día de reposo cristiano nuevo es el domingo, fue instituido por Cristo luego de su resurrección. Si yo no leo eso ahí tal cual, yo no creo eso. Bueno, si es así, entonces podemos decirle al mundo que haga un montón de desastres de cosas que la Biblia no dice de manera literal. Y hay algo que dice John Piper, ese tipo de posturas es la que le encanta a los herejes. Si no aparece literal, si no aparece tal cual, yo no la creo. Membresía, ¿dónde está eso en la Biblia? Pero la Biblia no fue diseñada de esa forma, por eso Dios dio pastores y maestros a la iglesia. No para que ellos simplemente pongan a sus miembros a repetir de manera literal, sino para que ellos tomen la palabra, la estudien y comuniquen el mensaje a su iglesia. Por eso existen los pastores y maestros. A mí me encanta que palabras como esta que acabamos de leer las diga Pablo. Me fascina. ¿Saben por qué? Porque si le dijera a Tomás, claro, normal. Él no aparece mucho en la Biblia, no se muestra tanto su teología robusta. ¿Y cómo hizo eso de pedir evidencias, de que ver las marcas del Señor? Lo cual a mí no me parece inmadurez ni incredulidad, por cierto. Pero que haya sido Pablo me alienta mucho. Ahora bien, no estoy diciendo esto porque las palabras de Pablo tengan más peso, porque esa es otra postura teológica.
Si lo dijo Jesús, mira, lo dijo Jesús. Sí, pero mira, Pablo también desarrolla el mío. No, pero lo dijo Jesús. No, la Biblia no es así. Toda la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu de Dios. Lo que está en Génesis 1 y en Apocalipsis 21, todo es palabra de Dios. Tiene la misma importancia y tiene el mismo peso. Así que no estoy diciendo lo de Pablo precisamente por eso. No lo clasificamos así. Lo dijo Pablo, no menos. Si hubiese sido el Pablo solamente hombre, pero fue inspirado. Tiene el mismo peso y el mismo valor. Las palabras de Jesús, las palabras de Pablo, las palabras de Pedro y las palabras de Juan. Pero ¿por qué digo que me asombra? Porque el que dice hacer, soy carnal. El que dice, lo que no quiero hacer, eso hago. Es un cristiano maduro para cuando escribió esta carta. Es un gran teólogo del Nuevo Testamento. Uno de los más usados en el campo misionero. Y un apóstol de Jesucristo. Si Pablo dijo eso, yo encuentro consuelo para mí. ¿Y tú? Por eso alguien decía, mientras más santos lleguemos a ser, menos santos nos sentiremos. Porque mientras más cerca estamos de la luz, más claramente vemos nuestras manchas. La expresión aquí, no mora el bien, que presenta el apóstol aquí, no significa que el creyente sea totalmente depravado como antes de su conversión. No. Sino que reconoce la persistente realidad del pecado en su experiencia diaria. Como lo explicó Juan Calvino, el reformador. El creyente es un hombre nuevo. Amén. Ya va, no he terminado la frase. Vamos a ver si estás de acuerdo con el final. Pero es un hombre nuevo que aún no se ha perfeccionado. Eso somos. Ninguno de los que estamos aquí nos iremos a nuestra tumba sin un solo pecado. Eso solo es posible si la perfección se puede alcanzar aquí. Pero tú y yo sabemos que no es así. Hermanos, Pablo elabora esta realidad en los versículos 19 al 20 de nuestro texto. Veámoslo. Y es lo que dice el verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esta repetición de Pablo otra vez no es redundante, sino que enfatiza la batalla interna, el dilema interno con el que está lidiando. Hermanos, el apóstol quiere que entendamos que esta lucha no es superficial ni ocasional, sino que toca la médula misma de nuestra experiencia cristiana. Alguien lo ilustraba así. Imagínate que tú estás frente a una escalera, como ese muro que tengo a mi izquierda, y hubiese más escalones, y tu meta es llegar al principio de esa escalera, al final de ella. Y comienzas a subir. Pero comienzas a sentir un peso en las piernas, algo que te ala y que te trae para llevarte de vuelta al piso. Y tú estás intentando de nuevo subir porque tú quieres subir, pero hay algo que te toma y te ala y te lleva al piso. Esa otra fuerza que ala Pablo mientras quiere hacer el bien, es esa ley del pecado que él menciona, esa es una realidad en nosotros. Yo sé que te encanta decir todos los libros que has leído en la semana, los sermones, cómo te has edificado. Yo sé que te encanta decir que no hay prueba que tú no enfrentes con el vigor de tu fe, que tú combates y acabas con los Goliat de tu vida todos los días, que nunca batallas con el pecado, que nunca lidias con la depresión y con la ansiedad, con el agotamiento espiritual. Yo no sabía que en esta iglesia congregaba un ángel. Y repito, nos reímos, pero nos encanta hablar más de nuestras victorias que de nuestras derrotas. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Ya hemos visto la naturaleza misma de esta batalla espiritual, hemos visto la profundidad de esta batalla espiritual. Y ahora en los versos 21 al 23 seguimos avanzando. Veamos en tercer lugar
La necesidad de reconocer la realidad de la guerra interior. Y cada uno de estos versos son los eslabones de una cadena. Es como si Pablo está ampliando su argumento. Y dice el apóstol Pablo en el verso 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El apóstol está describiendo lo que todo creyente maduro descubre. Precisamente cuando más deseamos servir a Dios, es cuando más conscientes nos volvemos de la presencia del pecado en nuestras vidas. La tendencia es pensar, como ahora veo mi pecado, yo debo ser un cristiano inmaduro. Y probablemente lo seas, no sé, pero probablemente no. Es como cuando uno habla de las enfermedades. Muchas de ellas pueden venir por nuestro pecado, pero otras no, sencillamente por vivir en un mundo caído. Había un testimonio de un pastor de África que hablaba de una jovencita. Ella congregaba en su iglesia por años y manifestaba su amor por el Señor. Pero cada vez que se hablaba del pecado en su iglesia era como remover una herida. Ella comenzaba a sentir culpa. Y cuando el pastor invitaba a los incrédulos al altar a repetir la oración y a arrepentirse y volverse a Cristo, ella iba cada vez que se predicaba contra el pecado. Ella dudaba constantemente de su propia salvación. Porque ella decía, alguien que ama a Dios no puede ser atraído por el pecado como yo a veces me siento. Y cada vez que su pastor predicaba el pecado, ella iba al altar cuando se llamaban a los incrédulos, porque ella decía, la conclusión lógica para mí es que yo no soy cristiana. Y iba al altar una y otra vez. Hasta que un día, estando en el seminario, se acerca al pastor Conrad Bigui y le comenta su situación. Y el pastor Conrad habla Romanos 7, le lee Romanos 7, le explica Romanos 7 y ella se echó a los brazos de él llorando. Y ella lo que decía, ¿por qué mi pastor nunca ha predicado Romanos 7? ¿Por qué nadie nunca me ha leído Romanos 7? Ese grito de Pablo allí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y lo que no quiero, eso hago. Esos son mis gritos cada día y cuando se predica aquí contra el pecado. Y Pablo era un creyente. Quiere decir que esa batalla que yo a veces siento internamente cuando soy atraído por mi pecado no significa que no haya nacido de nuevo. Al contrario, confirma que soy de Él y que Él es mío. Son pasajes que muchos no quieren predicar porque temen pensar que su iglesia va a ser a correr tras el pecado. Y no, eso es lo hermoso de la predicación expositiva. Te tienes que enfrentarte a los textos fáciles y a los difíciles. Y somos llamados a predicar todo el consejo de Dios. Pero también tenemos que entender que este pasaje no está solo. Pablo dijo, y lo leía nuestro diácono, perseveraremos en la gracia, en el pecado para que la gracia abunde. No, una cosa no anula a la otra. Es como aquella analogía del avión a reacción, decía alguien, que los puritanos utilizaban. Así como un avión necesita mayor potencia, precisamente en el momento del despegue para vencer la gravedad, el cristiano descubre que necesita mayor dependencia del Espíritu Santo, precisamente cuando más anhela la santidad. La resistencia del pecado se hace más evidente, no cuando estamos más lejos de Dios, sino paradójicamente cuando estamos más cerca de Él. Si tú que haces alarde de tanto conocimiento, no te has vuelto más consciente de tu maldad, algo está pasando ahí. O estás diciendo mentiras, o estás haciendo como aquel niño que se mete la comida en la boca, la mastica, la saborea y ¡boom!, luego la escupe. No la traga y por supuesto no puede disfrutar de las vitaminas y de las propiedades de ese alimento. Una de dos cosas tiene que estar pasando. ¿Tú sabes cuántos años yo tengo en la fe, pastor? 30 y pico de años en la fe. Mi primer diente me salió en la iglesia. Ah, qué bien, te felicito.
entonces yo debería estar enfrente de una persona muy humilde. Yo debería estar enfrente de una persona que trata con mucha gracia a los demás. Yo debería estar presente de una persona que es muy misericordiosa con otros. Que no solo ve lo malo en los demás, porque somos expertos para ver lo malo, sino una persona que ve lo que Dios está haciendo también en ese corazón, así a la luz de nuestros ojos se vea chiquito. Y el versículo 22 presenta un contraste vital. Seguimos avanzando en nuestro recorrido por este hermoso pasaje. Dice el verso 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Este deleite en la ley divina es una marca distintiva del verdadero creyente. Es como si Pablo estuviera diciendo, mira, si tú pudieras abrir mi corazón, si a usted le gusta cocinar, usted ha tenido que lidiar con la cebolla, y no solamente por las lágrimas que nos sacan, sino por las muchas capas que tiene, ¿verdad? Bueno, es como si Pablo estuviera diciendo, si tú abres las capas de mi corazón, blum, 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 allá en el fondo vas a ver a alguien que se deleite en la ley de Dios. Allá en el fondo vas a ver a alguien que quiera agradar a Dios. Allá en el fondo vas a encontrar a alguien que en muchas ocasiones se deleite en alabar y en la ley de Dios. Allá en el fondo vas a ver a alguien que en muchas ocasiones se deleita en perdonar como ha sido perdonado en Cristo. Allá en el fondo, si ves, vas a encontrar cosas buenas que confirman mi anhelo positivo acerca del amor de Dios y de su ley. Eso dice Pablo. Sin embargo, versículo 23. Pablo describe el conflicto que surge. Pero veo otra ley en mis miembros. Ay, ay, ay. Que se revela contra la ley de la mente, o lo domina, lo arrastra, como el ejemplo de la escalera, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora Pablo dice, mira mi corazón y tómalo como una cebolla, y blum, 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 y vas a encontrar en el fondo un hombre que no quiere siempre obedecer la ley de Dios. Vas a encontrar en el fondo una mujer que no siempre quiere perdonar. Vas a encontrar en el fondo también a alguien que no siempre ama de manera sacrificial. Vas a encontrar a alguien en el fondo que muchas veces no encuentra deleite y fervor en los tiempos de oración. Si abres mi corazón como las capas de una cebolla, ambas cosas vas a encontrar. Esta guerra interior, hermanos, no es una señal de derrota espiritual, sino una evidencia de vida espiritual. Piensen en esto. Alguien lo ilustraba de manera sencilla. En la noche anterior te acuestas y dices, mañana voy a leer mi Biblia. Es más, voy a comenzar por los profetas. Voy a dormir con mi Biblia al lado, mi celular afuera en la sala. Voy a leerla, voy a poner aquí mi resaltador. No se arma el combo completo. Tal, y un comentario sobre el libro. Mañana va a ser un día excelente. ¿Es un buen apetito querer leer la Biblia y estudiarla? Sí, de hecho aquí todos deberían hacerlo. Porque esa es la crisis de muchas de las cosas que te están sucediendo. No conoces a Dios y no se puede amar lo que no se conoce. Ok, y un buen apetito. Pero te paras el día siguiente. Dices, voy a leer mi Biblia. Hay una ley que hay dentro de mí que se deleita en la ley de Dios. Pero, me acordé de algo. Quiero tomármela con un buen café. Un buen café filtrado, cosechado en las tierras de Etiopía, con notas cítricas y filtrado en una B60. Estoy lanzando datos para que entren a mi mundo también. Los voy a filtrar. Ya, termino de filtrarlo y voy a la Biblia. Pero yo recuerdo que dejé un correo pendiente ayer. Voy a ver qué hay en el grupo. De repente hay algo importante, alguien nos necesita. Pero ves el grupo de WhatsApp, ves 5 mensajes más. Es inevitable que yo no vea esto. Pero voy a ver un estado. Y cuando quieres ver,
Se te fue el tiempo. Ay, tengo que salir al trabajo o a la escuela. Lo siento, me tengo que bañar, cambiar y salir. ¡Bum! Como dice Pablo en Gálatas 5. Una guerra entre la carne y el espíritu, para que al final no hagas lo que quieras. Voy a ir al culto. Mañana temprano, mi ropa planchadita. Pero te paras en la mañana con ese sueño sabroso. Pero resulta que de repente una tosecita apareció por ahí. Yo no puedo ir a contagiar a mis hermanos. Necesito aclarar algo porque hoy hay muchos enfermos entre nosotros. Hermanos, cuando una persona falta al culto porque hay una situación grave de salud, es aceptable, hermano. Puedes tener tu conciencia tranquila. Es aceptable. ¿Sabes lo que no es aceptable? Cuando el domingo no vienes porque estás enfermo, pero el lunes bien temprano sales a trabajar. Eso no es aceptable. Muchos pueden faltar al culto el domingo por un montón de tonterías que no tienen nada que ver nada con la eternidad. Dios les dio 7 días, pero ellos quieren destruir ese. Dame el domingo. Y créeme que el único que se mofa de eso es el diablo. Dios no está complacido con eso. Tienes que arrepentirte de eso. O por lo menos en esta iglesia no se va a tolerar eso. Y fue el trabajo. Eso no es aceptable. Y sí, si estás enfermo es aceptable, debes quedarte en casa. Aunque yo no siempre aplique ese consejo. Aquí estoy que me duelen los huesitos y la garganta. Pero bueno, yo no dije esto porque me regañaran a mí, sino para que estén pendientes si van a trabajar los que no vinieron hoy. Pero lo que quiero decir es que a veces está el agradar a Dios y quizás ir al trabajo a un enfermo no nos trae carga. ¿Por qué? Porque la carne quiere eso y se siente satisfecha. Y puedo seguir poniendo ejemplos. El esposo que se traza, ahora sí voy a comenzar a amar a mi esposa, voy a pasar tiempo con ella, y viene la carne, y así pudiéramos sacar 1000 ejemplos más. Y Pablo quiere que tú y yo sepamos que hay 2 leyes dentro de nosotros que combaten entre sí. Y no hay un momento en la vida de un verdadero cristiano que una de esas leyes desaparezca. Esta es esa ley que nos permite amar a Dios y su ley en el hombre interior. Pero la otra, que quiere que yo no agrade a Dios, nunca, hasta que Cristo venga o te llame a su presencia, nunca dejarán de batallar esas 2 leyes dentro de ti. Nunca. Así llegamos a nuestro cuarto y último punto. Ya hemos hablado de la necesidad de reconocer la naturaleza de esta guerra, la profundidad de esta batalla. Acabamos de ver en tercer lugar la necesidad de reconocer la realidad de esa guerra interior. Quiero hacerlos conscientes de eso. Y en último lugar, quiero que reconozcamos nuestra necesidad del Salvador. Hermanos, la intensidad de esta lucha, la cual es muy intensa, lleva a Pablo a decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo dice el gran apóstol, lo dice el gran teólogo, el cristiano maduro. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta es la reacción que produce en Pablo luego de meditar en la batalla interna que hay. Esto nos recuerda que Pablo no está feliz. Pablo no está tranquilo en vivir de esta manera. Pablo está anhelando un día ser librado de ese cuerpo de muerte. Y esto es algo que nos distingue completamente a los cristianos de los no cristianos. Hay un lamento, hay un lloro que dice: ya yo no quiero ser así. Hay un lamento, hay un quebranto que dice: no me siento bien como soy. Cristo me ha dado todo a mí. Yo quiero darle todo a Él. Pero esa batalla interna en mí no me lo permite.
Yo quiero ser todo para Él como Él ha sido todo para mí. Yo quiero obedecerlo a Él como Él obedecía al Padre. Yo quiero vivir para su gloria, corandeo cada día. Yo no quiero ser seducido por las cosas que pasan en mi trabajo y con las conversaciones con mis compañeros de trabajo. Yo no quiero ser seducido por las porquerías que se ve hoy en día en la pantalla de un celular. Yo no quiero terminar esclavizado al dinero, al orgullo, a la envidia, a los celos, la vanagloria. Yo quiero ser libre para servirle a Él, como Él me ha amado y me ha servido a mí. ¿No tienes tú ese anhelo? Pero siempre terminamos concluyendo, miserable de mí. No puedo hacer lo que quiero hacer. Yo quiero amarlo, agradarlo, servirle. Ya yo no quiero entrar en mi cuarto en secreto y tener que llorar pidiendo perdón por los pecados que he cometido contra Él. Ya yo no quiero eso, estoy cansado. Pero Pablo no puede anular la realidad. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es esto lo que diferencia, repito, un cristiano de uno que no lo es. El verdadero cristiano emprende esta lucha aún mientras está siendo atraído por el pecado. El verdadero cristiano se arrepiente tarde o temprano, aunque por mucho tiempo permanezca con su corazón endurecido, como lo dice la Biblia y lo afirma nuestra confesión de fe. No sé si lo has leído, si no, léela. No solo para que sepas lo que nosotros creemos, sino para que veas que hay verdades en la Biblia en las cuales tú no te has dado cuenta. Y el hecho de que por años no te la hayan enseñado no quiere decir que no sean correctas. Pero tarde o temprano volverá. Este grito de Pablo no es un grito de desesperación final, decía alguien, sino el clamor de un alma que reconoce su total dependencia de la gracia divina. Como bien señala John Newton, mientras más santos llegamos a ser, menos santos nos sentimos. Porque nuestra sensibilidad al pecado aumenta con la madurez espiritual. La tendencia de nosotros, ¿cuál es? ¿Cómo describo a alguien maduro espiritualmente? Bueno, a alguien que solo le falta las alas para ser un ángel. Para Dios en su palabra, un cristiano maduro es alguien quien en sus muchas caídas a lo largo del tiempo se ha vuelto más dependiente de su gracia que de sus propias fuerzas. Se ha vuelto más dependiente de la justicia de Cristo que de sus propias obras. Se ha vuelto más dependiente del poder de Dios que de sus propias ideas. Eso es un cristiano maduro. Alguien que se ha vuelto más dependiente de la gracia, más dependiente del evangelio. Alguien quien por más que lo halen de los pies, no se suelta de los pies de Cristo en la cruz del Calvario. Dependencia total. Eso es un cristiano maduro. ¿Quién me librará? La pregunta ¿quién me librará? Es crucial aquí en nuestro texto. Porque Pablo no pregunta ¿qué me librará? O ¿cómo me libraré? Sino ¿quién me librará? Esto es hermoso y es parte de la parte final de nuestro argumento. ¿Por qué Pablo expresa eso? Porque él sabe que la respuesta a lo que él necesita en cuanto a la batalla interna no está en un método, no en una disciplina, no en su esfuerzo, no en su lista de obediencia o en su sistema, sino que su liberación, su respuesta está en una persona. Por eso dice, ¿quién me librará? Hermanos míos, la liberación no viene por nuestros esfuerzos de santificación, sino por Cristo mismo. Por eso inmediatamente Pablo responde en la primera parte del versículo 25, que es nuestro último verso. Miren cómo responde. Gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Solo Él puede librarnos de este cuerpo de muerte. Solo Cristo. No hay un método. No importa lo que hagas o digas.
No importa a qué personas corras. No importa si vas a una iglesia reformada o no. El único que te puede librar de esa batalla interna es Cristo. Intenta hacerlo con un método. Intenta hacerlo con tu sistema de reglas. Y luego me cuentas cómo te va. A lo que un siervo de Dios decía: entonces, ¿quién es responsable del pecado? Y él responde: es el hombre nuevo que crece con sensibilidad al pecado restante, que se aflige cuando lo encuentra cada día, que confiesa su pecado y encuentra a Dios fiel y justo para perdonarle sus pecados y limpiarlos de toda justicia. ¿Quién es el responsable entonces del pecado?, pregunta este hombre. Es el hombre nuevo, quien continuamente sigue arrepintiéndose de sus pecados, y a medida que avanza en su vida cristiana, él también profundiza en su arrepentimiento. Él sigue creyendo, y cuando peca, huye a su abogado. ¿Quién es su abogado? Jesucristo el justo. Ya no le sorprende el pecado a este cristiano maduro. ¿Por qué? Porque él ya sabe, él ha entendido a medida que ha avanzado en su vida cristiana, que él necesita a Cristo diariamente, de mañana hasta el final. Dependencia. Él sabe que debe proteger y guardar su corazón todos los días hasta que venga Cristo en gloria. Sin embargo, miren cómo concluye este texto. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esta declaración final no niega la victoria disponible en Cristo que él acaba de mencionar, sino que reconoce que la santificación es un proceso continuo. Verdades básicas, pero esenciales. Y tal cual como nos enseña nuestra confesión, la Confesión Bautista de Londres de 1689, dice lo siguiente: esta santificación se efectúa en todo el hombre, no solo en algunos aspectos del hombre. Aunque es incompleta en esta vida, todavía quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte. Lo que ha dicho la confesión concuerda con lo que dice la Escritura. Por eso decimos que es un resumen de lo que la Biblia enseña. Se efectúa en cada parte del hombre, pero quedan algunos remanentes de corrupción en cada una de esas partes todavía. Sus emociones, su forma de pensar y actuar. Hermanos, yo ruego que el Señor nos haga consciente de la batalla que hay en nuestro propio interior. Porque quiero decirte algo. Dios no es autor del pecado, pero permite muchas de nuestras caídas para forjar en nosotros un corazón más dependiente y hacer cambios en nosotros que no sucederían si no caemos. Eso puede ser chocante para muchos, pero es la realidad. Les voy a dar un ejemplo. El apóstol Pedro. ¿Qué oró nuestro Señor Jesús por Pedro cuando él le dijo: no vayas a la cruz? Yo oro, Pedro, para que tu fe no falte. ¿Recuerdan? ¿Han leído ese pasaje? Pero ¿no notan algo interesante en esa oración? Es que él no oró para que Pedro no pecara. Pudo haberlo hecho. Pudo haberle dicho: Pedro, oraré para que no peques luego de mi muerte. No, Jesús le dice: yo oro para que después que tú peques. Ay, ay, ay. Estas son estas cosas que te revientan el corazón. No, yo oro, Pedro, para que cuando tú peques, tu fe no falle y te fortalezcas en tus hermanos. Ciertamente fue un pecado horrible el que Pedro mintiera y abandonara al precioso Salvador en tiempos de sufrimiento. Es horrible ese pecado que cometió Pedro. Pero Dios una vez más utilizó algo que odiaba, decía alguien, que odia a Dios, el pecado. Una vez más Dios utilizó algo que él odiaba para lograr lo que él amaba.
¿Habías visto tus caídas así? Dios tenía grandes planes de usar a Pedro, decía alguien, de manera poderosa para edificar su iglesia. Pero Pedro aún no estaba listo. Pedro se sentía demasiado seguro de sí mismo. Era demasiado orgulloso, demasiado imprudente y demasiado áspero y arrogante para ministrar con amor y gentileza a ovejas pecaminosas. Se creía mejor que todos los demás incluso. Aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Yo soy mejor que ellos. Pedro necesitaba conocer su propia maldad, hacerse consciente de su propio pecado y de su necesidad de cuidar del rebaño de Dios con gentileza, compasión y humildad. Y para que eso pasara, Dios permitió que cayera, aun cuando Pedro era responsable del pecado que cometió. Y sigue diciendo este siervo de Dios: Dios estaba utilizando ese pecado para lograr algo grandioso en la vida de Pedro. Pedro necesitaba conocer qué tan grande era el perdón que él mismo necesitaba. Perdón que recibiría de Cristo para que pudiera entonces extender esa misma compasión que había recibido de Cristo, para extender ese mismo perdón que había recibido de Cristo a los demás. Hay maldades que Dios me ha mostrado en mi corazón, que Dios las ha usado para ponerme los pies sobre la tierra, para hacerme más humilde. Pero para eso necesitas decir: Señor, escudriña mi corazón, muéstrame mis pecados y llévame al arrepentimiento. Pero a veces no sucede porque estamos más enfocados en el pecado del otro y somos pésimos para escudriñar nuestro propio corazón. Ayer escuchaba una historia, y con esto voy cerrando, de un hombre que por diferentes razones no pudo llegar a su congregación. Pero él quería congregarse el día del Señor. Y vio una congregación por allá, vio el letrero y dijo: bueno, aquí voy a entrar, está más cerca. Voy a entrar aquí. Y no había nadie, solo estaba el pastor parado en el púlpito. Y él se sienta adelante. Y el pastor le dice: bueno, mi hermano, solo estamos tú y yo. Hoy es el día del Señor, hay que predicar. Y el pastor comenzó a predicar. El hombre salió ese día y no se volvieron a ver, sino después de varios años. Cuando se encontraron, ya este hombre se había convertido en diácono de su iglesia. Y él le dice: qué bueno verte. Y este nuevo diácono le dice: qué bueno verle y agradecerle por haberme predicado y confrontar mi pecado. Ese día jamás lo olvidaré, pastor, dice él. Porque yo estaba sentado y usted estaba hablando contra el pecado, contra el pecado, contra el pecado. Y yo miraba alrededor y no veía a nadie. Y yo decía: esto tiene que ser conmigo. Y Dios usó eso para que yo me arrepintiera de muchos pecados y volviera al camino del Señor. Pues así debes hacer tú. Esto es entre tú y Dios. No mires al lado ni hacia atrás. Examina tu propio corazón para que pueda haber un cambio real en tu vida. ¿Qué caídas ha usado Dios en tu vida para enseñarte algo? ¿Cuál ha sido ese pecado que Él usó para traerte de nuevo a sus pies y hacerte consciente de cosas de las que no eras consciente antes? ¿Qué caídas ha usado Dios para traerte de nuevo hoy aquí y llamarte al arrepentimiento y a renovar tu fe con tu Salvador? ¿Qué caídas usará el Señor para enseñarnos devoción, obediencia o compasión para con otros? ¿Qué pecados ha permitido que caigas el Señor, de los cuales tú eres responsable, pero que Él ha permitido para mantenerte en silencio, reflexionando en su bondad y con un corazón dispuesto para mostrar más de esa bondad a tus enemigos, a tus críticos, a tus adversarios? Hermanos, nuestro verdadero carácter sale a flote no cuando todo lo que pedimos se nos da,
Nuestro verdadero carácter no sale a flote cuando las cosas comienzan a suceder tal cual como la planificamos y las queremos. El verdadero yo, el verdadero Plinio, el verdadero carácter de Plinio va a salir a flote cuando las cosas no salgan como quiero. Cuando Dios responda con un no o un todavía no. El verdadero yo de Plinio va a salir cuando me critiquen, cuando me ataquen, cuando calumnien contra mí. El verdadero yo de Plinio va a salir cuando las presiones de este mundo afloren lo que realmente hay en mi corazón. Esas actitudes que salieron en ti cuando la gente no hizo lo que tú querías, lo que esperaban, reflejó tu verdadero carácter. Esa forma en la que respondiste ese día, ese eres tú verdaderamente. Y eso te recuerda que no eres tan humilde, tan misericordiosa, ni nos amabas tanto como decías que nos amabas. Y eso sucede en el matrimonio, en la crianza de los hijos, en la esfera de la iglesia, en el trabajo, en todo lo demás. Y Dios va a permitir que eso aflore porque Él está haciendo un cambio en ti. El que la buena obra comenzó la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y algo esperanzador no es solo que Él perfeccionará esta obra. Lo más hermoso de esto es que Él ya la comenzó. Ya la comenzó. Hermanos míos, la guerra es normal. La lucha contra el pecado no indica falta de salvación, sino que es evidencia de vida espiritual. El verdadero creyente odia el pecado y ama la santidad, aunque la batalla sea intensa en ciertas situaciones. Cuando oraba por mi bebé, había muchas batallas en mi corazón que se daban. Y me asombro por Dios de que me lo haya concedido a pesar de mi escepticismo y mi incredulidad en ocasiones. Pero yo digo, bueno, ya apareció el bebé, se acabaron los problemas. No. Ahora vienen más. Ahora están los temores que nazca sano. Ahora están los temores que no se pierda. Esta batalla no termina. Siempre habrá la batalla entre esas dos leyes dentro de ti. Como decía Martin Lloyd-Jones, no es que los cristianos vivan en una derrota continua. No. Sino que ningún cristiano vive en una victoria continua. Así que, ¿cómo está? En victoria. Mentira. Tú no has leído Romanos 7. Tú no entiendes las batallas del creyente. Aun si vives solo en una isla, sin personas, sin problemas, te matarías a ti mismo. Porque el primer problemita que tenemos nosotros es con nosotros mismos. Hermanos, la victoria está en Cristo. No debemos buscar las victorias en nuestras fuerzas, sistemas o métodos legalistas, sino en una dependencia continua de Cristo. Como alguien decía, el pecado que mora en nosotros no es nuestro huésped de honor, es nuestro enemigo mortal, del cual seremos librados en la glorificación. Y como alguien lo profundizó, habrá un día en el que la fe ya no será necesaria, porque entonces la fe se convertirá en vista en su hermoso rostro. Y el arrepentimiento ya no será, porque la necesidad de él desaparecerá, erradicada de nuestra alma glorificada. Pero, hasta entonces, vivimos en la necesidad de un arrepentimiento profundo y real y una mayor fe todos los días mientras nos esforzamos por amarlo y guardar cada uno de sus mandamientos. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Jesucristo lo hará. Recuerden, reconozcamos la realidad de nuestro pecado, pues solo Cristo nos librará de este cuerpo de muerte. Oremos.